15 años de catolicismo, 20 años de cristianismo y 2 años de quién sabe qué. Lo único que tengo claro es que Dios es un misterio y que ninguna religión o perspectiva es capaz de capturarlo por completo. Hay muchas formas en que lo divino se conecta con nosotros y aunque sabemos que no tenemos todas las respuestas, queremos hacer todas las preguntas. Juntos vamos a intentar explorar a Dios fuera de la caja en la que le hemos metido. Soy Camilo Velasco y en este podcast conversaremos con personas de diferentes especialidades, trasfondos y creencias para aprender a ser mejores humanos y encontrar a Dios en los lugares más inesperados. Bienvenidos al podcast de One UIO. Emilia, muchísimas gracias por venir, en verdad qué gusto poder tenerte acá. Luchito nos ha contado un montón de cosas de ti, entonces tenemos un montón de preguntas que queremos hacerte, pero primero, ¿por qué no, para las personas que no te conocen, por qué no nos cuentas un poquito de quién eres, qué haces y algo así? Chévere, bueno, primero gracias por la invitación. Para mí este espacio es muy importante porque nos permite como ir construyendo juntos, ¿no? Como colectivamente ciertos temas, ¿no? Que son de interés de todos. Entonces, bueno, para ponerles en contexto, yo soy psicóloga clínica, soy psicoterapeuta integrativa, entonces ya trabajo como varios años desde la clínica en el eje psicoterapéutico. Entonces, actualmente trabajo en un centro de salud mental que se llama The Mindspot. Trabajamos con un grupo de colegas también que somos bastante peculiares también, nos gusta cuestionar muchas cosas desde la psicología. Entonces, bueno, eso, yo estoy abierta como a las preguntas, me encantaría que sea igual una conversación entre todos para ir, como les comenté en un inicio, construyendo lo que vaya surgiendo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Te cuento un poquito. Claro, aquí estamos amigos muy cercanos, te conté un poco sobre la historia de lo que era One. Y en esta época en la que hemos hecho los podcasts, a veces puede sonar a que son muy pesimistas. A veces, por lo menos yo sé que personalmente me voy por ese lado de enfocarme mucho en lo malo, pero sé también que esta parte de la religión y de la espiritualidad, sobre todo la espiritualidad como yo la viví, también tuvo muchísimas cosas buenas. Por ejemplo, te cuento que yo me acuerdo claramente en el rato en el que yo me cambié de religión, por decirlo así. Me acuerdo clarita este evento en el que en el mundo cristiano se llama entregar tu vida a Dios. Entonces, le entregué mi vida a Dios. Y mi vida cambió por completo. O sea, en verdad en ese momento fue una cosa impresionante. Pero más allá que lo que haya sucedido, sé que algo psicológico debe haber sucedido. Porque en mi mente, mi perspectiva, mi visión cambió por completo. Entonces, una vez más, volviendo a la parte tal vez buena, en verdad, de la religión, ¿qué sucede en una persona cuando tienen estos cambios tan drásticos por haberse convertido en alguna religión? Bueno, es como una pregunta bastante compleja porque creo que para todos ha sido un camino diferente. Pero la primera pregunta que tal vez yo tengo para ustedes y me gustaría escuchar antes de responder y dar mi criterio es, inicialmente, ¿qué les hizo querer buscar una iglesia o buscar cómo entregar su vida a Dios? ¿Qué buscaban en ese proceso? Para mí, a ver, yo crecí en la religión católica, entonces siempre para mí mi conexión con Dios era a través del catolicismo. Siempre creí que había un poder muy grande ahí y siempre pensé, en verdad, que yo era escogido. O sea, no sé por qué, pero yo decía, o sea, yo de chiquito les he contado que yo de chiquito yo veía las películas de Jesús, o sea, desde nano me quedaba viendo y luego iba, no sé si te acuerdan, esas camas. Esto contar alguna vez en One, pero esas camas que tenían maderas, y yo sacaba el colchón, sacaba las maderas y me ponía ahí crucificado. Para mí era lo mejor. Crucificado, sigan matando. Exacto, en quinto grado, me acuerdo que nos dijeron, a ver, tienen que hacer cogen cualquier obra y hagan un teatro. Obviamente yo cogí Jesús, y obviamente yo fui Jesús. Para mí fue, o sea, mi punto más alto de la infancia, creo, de poder ser Jesús. Entonces, siempre hubo ese deseo. Y el rato en que realmente me convertí, por decir así, de ser católico y me cambié de equipo a ser evangélico, fue porque alguien me cogió, me habló de tal manera que yo dije, hijo de madre, y me hizo hacer una oración. Y después de esa oración, cambió todo para mí. Ahora, no sé si es que esto que yo buscaba era por
lo que todavía he escuchado toda mi vida, pero siempre para mí esto de Dios fue una atracción única. Como te digo, siempre dije, yo soy escogido, Dios me escogió. Yo además pensaba que si es que venía Jesús en la segunda vez, yo iba a ser José, pues del tacto de Jesús. Dije, algo va a pasar. O sea, yo tenía eso toda la vida. Entonces, creo que para mí fue, no me acuerdo en qué punto dije, me voy a convertir a esto. ¿Cachas? Claro que también llegó eso en una época en mi vida en la que era joven. Entonces no tenía mucha visión, 15. No tenía mucha visión, recién, una novia recién me había cuerneado, entonces estaba también con la vena abierta. Y eso. Y bueno, rápidamente. Fueron 2 años más o menos de involucrarme, y luego vi que mi vida en verdad no tenía mucho sentido. Y me fui a estudiar a Estados Unidos. Estudié ahí la Biblia, y ahí sí fue porque dije, este es el camino y esto me va a cambiar. Y así fue como realmente me metí de cabeza. ¿Nunca estuviste seguro antes de irte a Estados Unidos? Yo juraba que ya estabas... Sí, estaba seguro que iba a cambiar, pero necesitaba, para mí era como tengo que alejarme de todos, porque si no voy a seguir siendo el mismo que soy acá. Te toca. Ya vi la cara de preocupación. No, es que generalmente uno, o sea, para mí no es un tema de ver para creer, ¿no es cierto? Claro. Es creer para ver. Entonces, generalmente lo que tú escoges es el camino que te lleva a un descubrimiento. Entonces, si yo digo, por aquí es, y esto como va a construir mi vida o me va a salvar, es como... Eventualmente esa es la realidad que estás creando, ¿no? Y con esto no estoy como siendo como muy hereje al respecto. No, está en verdad, porque en verdad, o sea, yo estaba convencido que eso... Yo estaba convencido que era el camino, y claro, y por eso en ese momento fue mi camino, porque estaba... Ya traes esas cosas y buscas esas Es cosas. muy buena. Sí, yo creo que para mí primero fue más un tema de tradición, o sea, fue un tema de... O sea, mi familia, yo crecí desde muy pequeño en un contexto súper cristiano, y fue esta es mi vida, o sea, esto es lo que yo conozco, esto es lo que yo he aprendido, y de hecho para mí, no creo que tenía como que ese deseo así de, o me creía en cierto sentido que tenía un rol dentro del cristianismo en específico, pero sí como que ese deseo por la espiritualidad, podría decir, me llevó a luego como que seguir buscándolo, ¿me entiendes? Entonces, a pesar de que, o sea, ya yo no me considero cristiano, por ejemplo, pero simplemente es como, sigo teniendo ese deseo de espiritualidad que creo que sigue atrayendo de esa tradición, como que de mi viaje, desde mi familia hasta lo que yo he crecido y todo eso. Entonces, yo diría que mi cristianismo sí fue más como un tema tradicional, y luego como ya esa pasión por la espiritualidad, podría decirse, pero... ahora yo no me considero tan apegado a algo en específico, más allá de lo que siento y el concepto que tengo yo del universo, de Dios, o como quieran verlo. Entonces, creo yo eso. Sí, estoy loco también. Creo que una de las cosas que pasan bastante es que buscamos pertenecer a algo. O sea, es como si nos ponemos a pensar, la familia es el eje central donde sentimos que pertenecemos. Claro. Y cuando empezamos a crecer y la familia como, no es que no es suficiente, pero queremos expandir esos horizontes donde también queremos sentir que pertenecemos, buscamos como también otros espacios, ¿no? Nuestro grupo de amigos y todo. Y también... Ahí viene también algo que es súper fuerte del tema de la religión en general, que es un tema de comunidad. Exacto. O sea, entonces tienes gente que comparte algo contigo, y algo tan íntimo como la espiritualidad, porque es algo súper íntimo. Entonces sí creo que ahí llegas a relacionarte mucho y encontrar un montón de relaciones y de como gente y cosas así. O sea, ahí mi pana con Juan ha casado a unos cuantos. Entonces, sí. Literalmente es eso, es gente que tiene cosas en común. Ahí. Entonces, yo creo que sí, o sea, como tú dices, desde el tema de pertenencia, por un lado, que por un lado es muy bueno, o sea, yo considero que encontrar una comunidad es súper positivo. Sí, de acuerdo. Pero por otro lado, claro, o sea, quien tiene el diálogo de qué hace la comunidad y qué no hace la comunidad, exacto, ahí ya como que entra el problema, ¿me cachas? Pero sí, 100%, o sea, creo que... Claro, y respondiendo un poco a tu pregunta inicial, es como si alguien te escoge y te dice como, tú eres como para ser parte de esta comunidad, como tú dices, chuta, o sea, esto tiene sentido para mí, y ya soy parte de algo, ya no necesito más. Desde esta lógica de pertenencia. Pero cuando la iglesia se vuelve como este
esta organización que excluye además y que puede tener una palabra donde te dice, no, es que tú no cumples con estos requisitos prácticamente, como Claro. estás haciendo las cosas mal y no puedes pertenecer. Ujú. Y ese no pertenecer es como no eres amado por Dios. Claro. Creo que no hay nada más doloroso que Así sentir es. que uno no es amado, ¿no? Ujú. Y por Dios, Y por Dios. ¿sí? el concepto de Dios, ajá. Y ustedes, a ver, ¿cómo llegaron a esto? Algo similar a lo del Martín, creo yo, era tradición, entonces uno crece con este amor por este ser que te enseñaron, ¿no? Y de cierta manera, como tú estás convencido de eso, tú experimentas ese amor por este ser, ¿no? Pero yo igual desde bien temprano también comencé a cuestionar un montón de cosas. Y ahí era donde yo no entendía la típica, ¿no? Si es que hay tanto amor, entonces ¿por qué manda al infierno? ¿O por qué te castiga de estas maneras por equivocarte en cosas así? Entonces ahí es como que ya no quería pertenecer tanto a eso que me habían enseñado. Y por eso creo que era una relación un poco como que amor-odio, o sea, amo pero no entiendo, o sea, me gusta un montón de cosas pero tampoco no me gustan otras. Y el camino, o sea, ese camino me ha llevado a donde estoy, hasta donde estoy ahorita, más o menos de ese... Y de esa como rebeldía también, o sea, yo creo que ahí viene full ese lado de que llega un punto, o sea, en el que estás en ese camino de crecer en esa espiritualidad y en esa religión y obviamente en una metodología en la que te enseñan, en la que ya depende de qué tan, o sea, qué tanto quieres como que, o sea, tener una personalidad dentro de esa comunidad, ¿me cachas? Porque mucha gente puede como entrar en un trip de como simplemente sigo la corriente, como que hago lo que me dicen y todo eso, pero también viene ese lado que a mí también me relaciono contigo en eso, porque es como, para mí siempre fue cuestionarlo, o sea, siempre era esa como, ok, no me lo creo. ¿Me entiendes? Como hay algo aquí como que no me, no sé, alguna energía, alguna como que vibra que no cacho. Y eso me hacía como que decir, ok, entonces, ¿qué pasa con esto? De hecho, cuando empezamos a cuestionarnos todo fue cuando empezamos a enseñar. O sea, literalmente. O sea, Nos fue... tocaba estudiar y aprender para... Porque empezamos a estudiar para enseñar a la gente, porque abrimos un curso de una escuela bíblica, podría decirse, de reaprender la Biblia, pero pucha... Nos pusimos a reaprender la Biblia y valimos carpeta. O sea, Yo creo que justo lo que dicen de la hasta ahí quedó rebeldía Juan, literal. era parte de Juan. O sea, yo digo, también para mí era, todo el mundo era católico, yo tenía que hacerme protestante. Claro. Todo el mundo le tomaba la ligera, yo tenía que hacerme extremo. Todo el mundo era extremo, yo tenía que irme a la gracia. Todo el mundo se metió a la gracia, no, ya tengo que alejarme del cristianismo. Entonces para mí siempre fue como que algo dentro de mí me metía. Como estaba queriendo ahí, cuestionar. y cuestionaba, pero me iba al otro. Pero bueno, mi amor, ¿cómo tú llegaste a...? Yo igual crecí católica hasta los 11 años. A los 11 años me llevaron como a uno de estos eventos en una iglesia y, o sea, mi experiencia sí fue un poco sobrenatural, no sé, o sea, no pudiera explicar qué fue lo que pasó. Obviamente era una niña, era súper susceptible a todo, pero yo desde el momento que entré en ese lugar sentí algo totalmente diferente, o sea, algo totalmente inexplicable. Y como que lloraba, pero no lloraba de la tristeza, sino era como de sentir tanto amor, no sé, pero fue una experiencia extremadamente real para mí. Entonces sentí eso y fue como, ya, o sea, aquí es, o sea, aquí es donde voy a ser completa, básicamente. Y como que tenía tanto sentido para mí todo lo que yo había escuchado de Dios en la iglesia católica, pero a la final es como un Dios lejano, ¿no es cierto? O sea, no sé, se le veía tan lejano. Y en cambio, de esta manera yo lo estaba experimentando, o sea, yo misma, y como tan personalmente que fue como, ya, o sea, Dios es real y está aquí. Entonces, de ahí en adelante estuve 9 años en este contexto que obviamente formó mi vida por completo, hasta que también llegó el punto en que ya las cosas no me estaban haciendo tan sentido. O sea, seguía siendo tan real para mí como siempre había sido, y yo siempre digo, no me arrepiento de haber formado parte de todo lo que formé parte, porque
a la final era real. O sea, yo... Era completamente real. Sí, o sea, hasta cierto punto yo sé que muchas cosas sí eran impuestas, porque, o sea, entré cuando tenía 11 años, o sea, era extremadamente susceptible, pero según yo, todas las decisiones que yo tomaba en ese tiempo era porque yo quería, porque yo, o sea, porque me identificaba tanto con lo que sentía, hasta que eventualmente siempre había una cosita, ¿no? O sea, siempre había algo que no me cuadraba y este señor... Sí, a rescatarla. No. A rescatarla. Sigue anotando, por favor. No, pero... Cada vez que salga, me quedé viendo yo. No, pero como que obviamente él había vivido algo parecido, entonces como al poder identificarme con su experiencia y cuando él me contaba, yo era como que es exactamente lo que he sentido, solo que no he tenido como las agallas de decirlo, porque obviamente decirlo era estar en contra de Dios y estar en contra de todo lo que nos habían enseñado. Entonces, nada, eventualmente como a los 19 años más o menos salí de ese contexto y fue como volver a conocerme, o sea, fue una cosa loquísima y súper difícil. Eso. Es que Aquí cuando estamos. algo tiene sentido es como tú dices ya, o sea, Exacto, ajá. aquí pertenezco, y si deja de tener sentido es como, Ya, ¿qué hago con mi Claro, existencia? ¿Por qué estoy exactamente, aquí? tal ¿Qué cual. propósito tengo? O sea, y empiezas a preguntarte cosas también muy profundas que pueden desestructurarte también psíquicamente, ¿no? totalmente. Me imagino que para ustedes ha sido un proceso también, como tú me contabas, Luis, de deconstruir muchas cosas. Y ese deconstruir también es un proceso doloroso, ¿no? Sí. 100%. Bastante dolor. 100%. Y claro, es eso que te digo que para mí es difícil explicarle, justo como decía, más allá que es sobrenatural, ese estado de felicidad, de tranquilidad, ese estado de que todo va a estar bien, ¿me entiendes? O sea, yo sé que más allá del, una vez más, que haya sido sobrenatural, o sea, algo debe haber pasado en mi cerebro que traía tanta calma, tanta paz, tanta tranquilidad, tanta emoción del futuro, tanta visión del futuro, porque aparte, como tú decías, o sea, yo me sentía el escogido y me sentía, y yo me autodiagnostiqué, bueno, con el Martín nos autodiagnosticamos de que tenemos un complejo de salvador, o sea, de que queremos salvar al que sea. Entonces, claro, por eso me cayó también esto, porque Google tengo un nos dijo, propósito. la verdad. Pusimos todos los síntomas. Complejo de Salvador. Y claro, Y era cáncer. Era el deseo, el deseo de salvar, o sea, el deseo de hacer algo por algo, de ir más allá, pero... Como de tener un propósito mayor, no sé. Y también siento que esta seguridad que trae la religión es como el pensar que tienes todo descifrado, o sea, y que tienes la respuesta a todo, porque parte de esto es creer que tienes la verdad absoluta y que todo el resto del mundo está equivocado y solo tú has conocido la verdad absoluta. Y de repente te pones a deconstruir y es como, ahora no sé nada, o sea, literal pasé de saber absolutamente todo y ahora no sé nada. Entonces, ¿qué sé? ¿Quién soy? ¿Qué hago? O sea, Y ahí viene un poco lo que decías, o sea, es esa construcción de la realidad. El momento en el que te dan un framework en donde tú dices, ok, el cielo funciona así, el infierno así, la vida tiene este propósito, y todo eso es como, ok, puedes existir, puedes tener esa calma, puedes tener esa tranquilidad, puedes tener todo eso, y el momento en que eso se empieza a romper, ahí es cuando viene todo ese proceso de volver a conocerte, porque entender que es la realidad que construiste. Totalmente. Y eso es, y yo creo que, sinceramente, o sea, sí creo que hay algo muy positivo en eso. O sea, creo que es como una especie de tecnología. Yo creo que la religión sí es de eso, hablábamos el otro día. O sea, es como que esta especie de tecnología en la que nosotros podemos conectarnos con algo espiritual, porque llegas a tener, y bueno, hemos conversado en otros podcasts un poco más de esto de las frecuencias, de como que la energía y como que todo este lado más espiritual que no entendemos, pero lo sentimos, podría decirse. Y es como entender que simplemente te dan ese espacio para poder experimentar ese tipo de cosas. Obviamente te lo dicen de cierta forma y te ponen una imagen y te ponen como un ídolo y te ponen todas las cosas, pero sí se vuelve una realidad súper segura. Entonces es interesante porque eso para muchas personas, por eso ves que a tanta gente le ayuda. O sea, sinceramente, Totalmente. cuando llega gente que tiene problemas de adicción o tiene problemas
personales, emocionales o cosas así, entra a un espacio tan seguro, con una realidad tan marcada, que se vuelve un lugar seguro que ellos pueden experimentar y poder procesar lo que tienen que procesar. Entonces, yo creo que... Es que suceden cosas, o sea, como tú decías, o sea, yo empecé a fumar a los 12 y empezar a tomar a los 14, pero tomar de todos los fines de semana. Y a los 18 se fue por completo, no volví a querer hasta que tuve mala influencia de los presentes. Pero hasta que encontraste un equilibrio. Exacto. No, sí, ya años atrás también. Pero claro, fueron... Al que no da la cara, di. Al que no da la cara. Fueron unos años, pero fue fácil. O sea, ¿me entiendes? Fue tan fácil dejarlo, fue tan fácil... y claro, uno puede decir, es que fue el toque de Dios, o fue Dios, la fuerza de Dios dentro de ti. Pero, una vez más, algo debe haber sucedido aquí para decir, ya no necesito. O sea, ahí viene lo que estábamos diciendo, ¿no? Que creamos la realidad, entonces viene toda esta nueva esperanza, y esa nueva esperanza te hace tener nuevos pensamientos, y esos pensamientos nuevas acciones, entonces actúas de una manera diferente y comienzas a dejar cosas que antes no podías dejar. Le veo así, pero yo digo, ¿y por qué comenzamos como a cuestionar si es que nosotros estamos creando esa realidad? ¿Por qué deja de funcionar con el tiempo o con las experiencias o cosas que nos suceden y nosotros mismos comenzamos a como que dañar o destruir nuestra realidad que nosotros mismos estamos creando? Sí. Es un cuestionamiento súper profundo en realidad, pero creo que es como siempre hay algo que no va a cuadrar, porque también la religión es un dispositivo de poder. Me imagino que cuando ustedes empezaron a enseñar sobre cómo creer una religión, se dieron cuenta de todas las enseñanzas y los mecanismos del poder, ¿no? Entonces estos roles de poder también como... es una línea muy delgada para mí, para que una sola persona o varias personas como digan que esa es la verdad absoluta, te da mucho poder Mucho poder, y mucha necesidad como de querer controlar además, porque si tú tienes como estas ganas de querer ayudar o querer sanar, como va a haber como este deseo, ¿no? Como terapeuta, como psicóloga, yo me identifico con eso, porque también estar de este lado tienes un rol de poder, ¿no? Y claro, ahí implican muchas cosas, como la ética, como el poder saber hasta qué límite viene tu deseo de querer sanar y está como límite del otro, de su propio proceso, ¿no? Creo que en la religión es lo mismo, como a mí me da más confianza alguien que solo me dice, mira, experimentemos esto, a que te quiera meter una enseñanza que vas a querer cuestionar. Y ahí viene lo que justo dices, o sea, creo que es el poder de la experiencia. O sea, creo que ahí viene como todo eso, porque... Y eso es algo que nosotros nos dimos cuenta sin darnos cuenta, de que mientras mejor creas la experiencia, mejor reciben el mensaje, ¿entiendes? Claro. Entonces, Sí, claro, sin hacerlo a propósito, nosotros tratamos de crear todo un ambiente que sea tan atractivo para que solo se sienten y no haya distracciones, solo puedan escuchar el mensaje. Pero claro, como tú dices, o sea, nuestra intención en verdad, creo, de One nunca fue el manipularles ni controlarles, o sea, es más, éramos demasiado liberales, por decir así. Pero eventualmente lo hacíamos. O sea, no sé si manipular, pero eventualmente o sea, yo les creo llevábamos que el a contexto del cristianismo nos llevaba a ciertas malas tendencias. O sea, como estábamos diciéndole a la gente qué creer. Ajá. Y eso es manipulación. O sea, de alguna manera como hay una línea muy delgada entre el inspirar por una experiencia que tú tienes, por ejemplo lo que estamos haciendo ahorita, que es como somos personas totalmente diferentes, que venimos de contextos también diferentes. Yo les comentaba, como creo que la mayor parte de mi vida fui atea, y luego me encontré como en un camino espiritual, que fue como, me imagino que diferente para cada uno. Claro. Pero estamos inspirando a deconstruir, entonces no sé si esté relacionado enteramente con manipular, porque no parte de un deseo como solo personal de querer lograr algo en el otro por una ganancia, no sé, Así es. Sí. como vacía, sino Claro, como... ahí está la diferencia. Claro, lo Exacto. queríamos tanto y queríamos, es lo que funciona, queríamos que la gente... Ahora, cuéntame solo una cosita, porque me encantó lo que dijiste ahorita. Fuiste atea por muchos años Exacto. Sí. y de repente te encontraste. Ahí está.
Sí. Cuéntanos de eso. Porque O sea, Bueno, ese contexto de espiritualidad para ti, ¿qué es? ¿Y cómo fue el cambio? Sí, no, mentira. Quiero saber todo. Bueno, como toda experiencia, tal vez yo fui desde muy niña muy, como muy lógica, como cuestionaba también muchas cosas y habían muchas enseñanzas de la religión que a mí nunca me cuadraron, o sea, no me hacía sentir bien, como la idea de equivocarme y que yo tenga que ser castigada me generaba mucha culpa. Y luego como tuve un proceso también en mi vida como más de joven, donde yo deconstruí eso y me di cuenta de dónde venía. Entonces, mi proceso de volver, digamos, a conectarme con la espiritualidad parte como nuevamente de un sentido de pertenencia, que yo encontré como leyendo muchas cosas, porque siempre me gustó leer, y me encontré como con algo sobre el crear la realidad. Entonces, como me encontré con varios libros también que no solo cuestionaban a la religión desde esta parte como negativa, pero también de lo que podía generar, ¿no? Y empecé a adentrarme más como en el todo, o sea, en los mecanismos de también poder que leían las religiones. Pero luego lo que tú dijiste, me encontré con un espacio donde a mí me hizo sentir que tenía que haber algo más. Y yo misma empecé como a tratar de descubrir esto hasta que también, bueno, una parte de mi familia, mi abuela específicamente, es testiga de Jehová. Pero yo nunca sentí que ella me cuestionó al respecto, nunca me hizo sentir culpa ni castigo, o sea, me hizo sentir como un amor increíble, ¿no? Entonces yo me di cuenta que cada uno va a interpretar también a la religión o al mensaje de Dios desde las diferentes corrientes, desde como tú lo sientes, ¿no? Entonces yo traté de explorar el mío. Me costó un montón porque era como esto no tiene sentido, ¿no? Y claro, siempre apoyándome en cosas que leía hasta que pues eventualmente me di cuenta que no es lo que te digo, o sea, no era que yo tenía que ver que Dios existe para que yo pudiera creer en eso, porque era mi pensamiento lógico lo que me pedía eso. Era que tenía que creer como para poder ver de alguna manera eso que yo antes no estaba abierta a ver. Claro. Entonces cuando empecé a abrir mi mente también se empezó a abrir como esta parte espiritual, que ahora yo como construyo también todo el tiempo, me doy cuenta, por ejemplo, que cuando Dios dice que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, ¿no? Yo de niña decía, ¿qué es esto? O sea, ¿y por qué este señor dice eso? O sea, ¿qué le importa? Pero es como si lo pensamos más a nivel espiritual, es como si nosotros somos parte de un todo, y el todo es parte de nosotros, como hablándolo desde ese lugar. Yo voy a cuidar como mi cuerpo y todo lo que conlleva eso, porque hay algo más que habita en mí y yo habito en ese todo. Entonces ahí me hizo como sentido desde mi propia construcción, de mi propia experiencia. No sé. Sí, a ver, si no yo me llevo toda la conversación. Es un lado full de conexión. O sea, Exacto. yo creo que para mí, o sea, me relaciona con, o sea, por eso me interesaba también preguntar, como que qué es esa espiritualidad para ti, porque yo creo que es full conexión, o sea, sientes una conexión con, más allá de personas que también las sientes, creo que sientes con ese todo, o sea, ya sea con el ambiente, con el ecosistema en el que estás, pero, o sea, es de ese sentimiento de que soy todo y no soy nada al mismo tiempo, o sea, y creo que eso te conecta mucho, te vuelve un soy todo, de como que soy exactamente todo, ese contexto de soy Dios, soy todo, y al mismo tiempo de no soy nada, de como de esa humildad al 100% de que soy insignificante. Sí. Entonces yo creo que el rato que uno logra conectar esas dos ideas que en cierto sentido no puedes conectar, entiendes un poco la espiritualidad, o sea, entiendes cómo hay algo que te conecta con ese todo y ese nada. Entonces creo que es interesante cómo lo pones, porque me parece como que o sea, tu approach obviamente también es desde un lado bastante lógico, como dices, desde joven lograste ver cosas que nosotros no. No sé qué dice de nosotros, no sé qué dice de nosotros, lo que dice de ti. Ya, exacto. Pero el punto es que, o sea, claro, lograste ver algo como que mucho más allá. Y en cierto sentido sí creo que es como el poder entender lo que tú dices, esa individualidad de la cosa, o sea, como que dentro de incluso esa comunidad que hablábamos antes, Exacto. cómo encuentras esa individualidad, que yo creo que para nosotros sí fue un poco más complejo, o sea, como el poder entender que, y ahí viene lo que tú decías, o sea, que soy rebelde, o sea, no me identifico necesariamente con todo lo que todos creen.
Y ahí viene como el contexto de entender que hay algo más allá que no entiendo. Sí, como justo la experiencia que les decía que a mí me hizo volver a conectarme es lo que acabas de decir. Yo estaba como en un camping viendo todas las estrellas y se me vino un recuerdo que yo de niña no es que no creía en Dios, es que mi conexión era diferente. O sea, yo hablaba con las estrellas, por ejemplo, o sea, súper así. Y yo perdí eso, porque yo estuve en un colegio muy religioso. Entonces todo mi contexto educativo fue desde el crimen, la culpa y el castigo. Claro. Y siempre me sentí insuficiente como para ser amada por Dios, digamos. Entonces yo dije, si esto me hace cuestionarme sobre mi amor como desde algo más grande, prefiero creer que no existe. Mecanismo de defensa al 100%, necesito sobrevivir. Entonces, como tal vez ahí yo siento que lo perdí. Y en este camping, cuando vi las estrellas, como fue esto, qué denso es que tú no seas nada, o sea, eres un minúsculo en todo este universo y aún así tienes la capacidad de ver eso y de darte cuenta de eso. Es como, algo tiene que estar como conectado, ¿no? Fue la primera interpretación que tuve, como algo tiene que conectarse. Algo tiene que ver ahí. Me parece hermoso. Y ahora, justo topaste una cosa, justo esto de que fuiste enseñada, por decir así, en la culpa, en el miedo, en el temor. En tu caso fue un poco diferente porque, claro, tú dijiste esto no. Pero me parecería que la mayoría de personas, en cambio, es muy efectivo esto. ¿Me entiendes? Súper efectivo. Es más, y no solo en la religión, pero también en la política. O tú puedes ver que los líderes tal vez más atractivos son aquellos líderes que son súper fuertes, que son hasta manipuladores, que son, ¿cómo se llama? Autoritarios, exactamente. ¿Y por qué? Y claro, o sea, lo hemos vivido, que muchas veces los más autoritarios son los que más seguidores tienen. En tu caso, claro, fue esto yo no quiero, y eventualmente en mi caso fue por aquí no quiero. Pero ¿por qué? ¿Qué sucede en las personas que dicen, este man tiene la respuesta, aun cuando me trate pésimo, aun cuando me lleve a la culpa, al miedo, al temor, aun cuando sea tan autoritario, igual tienen este deseo de seguirlos? Es que tú crees que eso es lo correcto, o sea, es como que lo que empiezas a conocer. Yo me acuerdo en el colegio era así, yo era bien rebelde, o sea, como no me gané mi título de psicóloga de a gratis, o sea, no fue como, bueno, experimentemos qué es esto y abramos la mente, no, o sea, fue también como que yo sentía que habían respuestas que yo no podía responder. Entonces dije, bueno, ¿cómo hacemos esto? De ley, como por el lado de la psicología, tiene que haber una respuesta. Sí, pues me encontré con una deconstrucción de full cosas, ¿no? Pero justamente el camino de que tú le sigas a alguien a pesar de que sepas que esté mal es como una mala relación. Como de alguna manera te hace sentir tan insuficiente que crees que lo que te dice es lo único que igual te puede validar. Es la única persona que te puede decir que si eres suficiente o no eres suficiente. ¿Mereces ser el elegido de Dios o mereces ser excluido y ser un ángel caído del cielo, ¿no? Como Lucifer, ¿no? Entonces, sí. O sea, de cierta manera te trae seguridad eso. ¿A qué te refieres? En el hecho en el que una persona me diga mi valor. Me cansas que yo ponga tanta de mi confianza en una persona que, como tú dices, es una mala relación, que aun cuando sé que es autoritaria, aun sé que me lleva por el temor, que me manipula y que me siento hasta incluso mal en su presencia, pero de cierta manera igual tengo la confianza. Claro, de alguna manera es como creemos que esa persona, te digo, como tiene la verdad, ¿no? Y la verdad de decirme a mí que sí merezco ser amada por Dios o que si es que hago ciertas cosas voy a poder recuperarme para ser amado, ¿no? Me hace sentir que ya de por sí tengo un defecto, que vengo con un defecto de fábrica. Claro. Y creo que eso es horrible. Bueno, hay toda una doctrina en eso, ¿no? Que sí, es el pecado totalmente. original. Que es, si nos ponemos eres malo, a leer eres, como... exactamente. Es brutal, ¿no? Súper interesante brutal, también. ¿verdad? Sí. ¿Tú crees que en algún contexto alguien pueda manejar, o sea, por ejemplo, digamos, yo digo, ok, entiendo todo esto de lo que estamos hablando ahorita, pero aún así me relaciono mucho con esa metodología o con esa religión o con ese espacio? ¿Tú crees que, o sea, es posible que a pesar de todas estas falencias en el sistema, en como el hecho de que puedes confiar en una sola persona, puedes encontrar un espacio seguro como que en la iglesia o como en general en la religión? Loco estamos, pero esa era mi siguiente pregunta, era terminar con esa pregunta, pero perdón, ya sí. Sabes que es curioso, pero también como una sola persona no hace la religión o no hace la iglesia, es la comunidad lo que construye como una iglesia. Entonces, en esa comunidad
tú te vas a encontrar con personas que también se identifican con ese cuestionamiento. No sé si a ustedes les pasó alguna vez dentro de su propia comunidad. Sí, yo creo que por eso estamos acá nosotros que lo identificamos, Exacto. dijimos. Entonces, obviamente se vuelve un espacio seguro. De hecho, ustedes han construido un espacio seguro desde esa deconstrucción, lo cual es increíble. Eso no quita. Pero lo que me refiero más es, por ejemplo, digamos, yo ahorita digo como, ok, encuentro esa relación en ese tema, podría decirse, busco una iglesia para ir y compartir. Ya, pero por ejemplo, a mí me pasa, no sé si es por mi contexto, eso es a lo que voy, pero a mí me pasa, yo voy a una iglesia y a pesar de que vaya lo más humilde, o sea, en el sentido de como que no es que yo tengo la razón más que ellos, como para decir ellos están mal en lo que dicen, ¿ya? Pero aún así siento que hay cosas tóxicas ahí, ¿me entiendes? O sea, siento que hay ciertas cosas en el diálogo, en lo que dicen, o en todo el show, o lo que sea, que digo como, ok, como que algo no me cuadra, no siento esto un espacio seguro. Pero yo no sé si es solo por mi contexto, ¿me entiendes? Porque le tengo pica, porque he visto desde atrás muchas cosas, porque para alguien, y yo veo eso, o sea, cuando llego veo gente como que, lo que te decía al principio, gente transformada, o sea, gente que en serio como que le cambia, y digo, ¿cómo yo me dedicaría a votar esto cuando le sirve a alguien más? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo yo me dedico como que a hablar medio mal de esto y como que a tratar de... ¿Me entiendes? Cuando está haciendo un espacio como que súper seguro para alguien más. Pero claro, desde un lado psicológico, o sea, ¿qué contexto tiene eso? ¿Me entiendes? O sea, tú dirías, no sé, a lo que voy es, ¿recomendarías a alguien, sí, anda a una iglesia, busca ese espacio? ¿O dirías como preferible, encuentra como que esa espiritualidad de otra forma? O sea, no sé si lo recomendaría o no. O sea, no. Yo siempre recomiendo que cada uno tenga su propio camino de explorar. Entonces, sí me ha pasado que, qué sé yo, tengo pacientes que dicen, quiero experimentar esto. Y es como, chévere, hazlo. Y mira como qué encuentras a través de eso. Y de eso surgen sus propios cuestionamientos y como... vienen al espacio y es realmente un espacio seguro para no juzgar, entonces lo podemos mirar juntos, ¿no? Y ver como qué cosas como sí pueden acoger y qué cosas anudan esto que estamos queriendo deconstruir, más bien como la culpa, o sea, creo que todos venimos con un bagaje de un sentimiento de culpa bastante profundo, ¿no? Que es lo más difícil decir como quiero sanar esto, ¿no? Entonces entiendo ese cuestionamiento, pero es algo que creo que nadie tiene el poder de decidir, ¿no? No sé si vieron Amén, le decía a Luis como este documental. Es justo el del Papa Francisco. Sí. Yo vi y no vi. me contaron a la perfección, entonces tengo una imagen mental. Okay. Yo solo un video, ¿no? Sí. Bueno, mírenlo, hay ciertas cosas como del documental que a mí también me llamaron la atención, como la primera cosa es si la iglesia no se cuestiona, o si cualquier espacio no se cuestiona a sí mismo desde dónde está actuando o qué está sucediendo, como a mí no me daría confianza. Como todo lo que tú sientas que es absoluta verdad, me generaría como un, no sé. O sea, ¿crees que ahí está la línea? Tipo, si es que tú vieras a alguien que está empezando con una línea de pensamiento, una línea de creencias, y de repente esta persona empieza como que a no poder explicar por qué cree las cosas, pero no cuestiona tampoco. ¿Tú crees que esa es la línea de aquí en adelante es tóxico? ¿O es muy difícil? O sea, yo creo que está bien, o sea, sí te cacho, como que en el sentido en el que, digamos, por ejemplo, hay este pastor de una iglesia cristiana, de lo que sea, pero que está dispuesto a cuestionar las cosas. O sea, tal vez yo diría ese espacio es más seguro que un espacio en donde no se puede cuestionar nada. O sea, que se vea a sí mismo y que dé a los demás la libertad de cuestionar, la libertad de preguntar, la libertad de ir a otras comunidades y preguntar por ahí. Y que con eso no te digan qué es lo común, ¿no? Si te vas para allá, entonces ya no puedes estar aquí. O si estás preguntando mucho de eso, o sea... Cuidado. Sí, de acuerdo. Creo que esa sería como una línea de sentir un espacio seguro. O sea, si yo siento que no puedo tener preguntas o cuestionar ciertas cosas, como obviamente ya me va... Claro. Sobre todo ustedes, que ya han expandido como parte de esa conciencia, ¿no? A través de cuestionarse y tratar de descubrir nuevas cosas. Como ya va a ser un espacio donde es como... Exacto. ¿Te acuerdas lo que te decían a ti al comienzo? Ten cuidado por donde te estás yendo. Claro. Ten cuidado por donde se está yendo. Claro, a mí me decían, sí, ten cuidado, tengo miedo de ti porque vas a terminar ateo.
Entonces para mí fue, si termina ateo, o sea, estoy ¿Cómo bien en este camino. Para no preguntar. O sea, O sea, si es que me exacto. llevas allá, Claro. si mis preguntas me llevan allá, Entonces Ahí ahí ya está. tengo Ahí que encontré las ir. respuestas. Exacto. Encontré las ajá. respuestas. Totalmente. Sí, y ahora una pregunta un poquito más personal, por decir así. Andamos en 40. ¿Cómo? 40 minutos. Ah, ya. Bueno, déjame hacer la pregunta en paz, por favor. Yo me considero cristiano todavía, en el sentido en que creo en el... Tal vez otras personas no me consideran cristiano, pero yo sí en el sentido de que creo que el mensaje de Jesús es espectacular. Creo que el mensaje de la Biblia, pero leyéndolo de una manera abierta, de una manera diferenciando el contexto, la historia y todo esto, no sé si me cachas. Incluso tú comentaste esto de cuidar tu cuerpo, me hace referencia al versículo que dice que cuida nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Exacto. Entonces, me parece que hay cosas hermosas, o sea, me parece que hay cosas hermosas y tal vez soy un poco iluso en creer que en realidad esto todavía puede funcionar. Ahora, estoy seguro que has de haber recibido muchísimas personas traumadas por la religión en el consultorio, no sé si es así o no. Bueno, no sé si muchísimas, como cada uno tiene su propia experiencia con la religión. Sí Ya. hay traumas como, digamos, originales, Ya. sobre todo por la escolarización a través de la religión. Pero cada uno como si la fe, si la conexión, lo que hablábamos, como está ahí, está presente, porque que la conexión haya existido no significa que la iglesia lo pueda borrar, ¿me Claro. entiendes? Se vuelven a conectar Exacto. de alguna manera y, Y vuelven a sanar y reconectar. Es justamente eso, porque yo extraño la época de Juan, o sea, extraño muchísimo y no sé si es por narcisismo de pararme y decirles a las personas y dar un mensaje y escuchar que sonreían, se reían o decían qué lindo mensaje, o si es realmente el inspirar a las personas a que encuentren cierta paz, que encuentren su camino, que encuentren este consuelo. Lo extraño definitivamente, pero claro, si yo me pongo, y muchas veces he pensado, a ver, vuelvo a lo que era antes, no podría, porque simplemente ya no funciona de la misma manera, ¿me entiendes? Mis Claro. creencias han cambiado tanto, pero la pregunta es, ¿tú crees, más o menos con lo que preguntaba el Martín antes, pero bajo tu experiencia, que se pueda llegar a un punto en el que la religión, poniendo en la balanza, tenga muchísimas cosas más buenas que tóxicas? O sea, es una pregunta que creo que no podría responderla yo, porque es como históricamente la religión tiene su bagaje también, como te decía, hay muchos mecanismos de control a través de la institución, sobre todo de la religión, y tú sabes que está también muy podrido como el tema, ¿no? Completo. Ahora, si me preguntas desde lo que a mí me gustaría y si es que todos abrimos nuestra conciencia o pasa algo que haga eso, pues esperaría que sí, ¿no? Porque al final, yo que sé, la Biblia es interpretable, las palabras siempre Por son completo. interpretables, el lenguaje también. Entonces, por eso en ese crear la realidad, pues tú puedes decir que Jesús fue la persona más maravillosa del mundo, que no digo que no, o sea, Obvio, es bajo Pero- mi perspectiva. pero es bajo tu Exactamente. perspectiva, bajo tu propia construcción, y ese Correcto. es el mensaje que además tú vas a decir al resto, ¿no? Exactamente. Como todos, Claro. como el ex tóxico. Claro. ¿Y tú crees que es sano tener una creencia en general? O sea, como que tal vez... Porque conozco mucha gente que no cree en nada, o sea, no necesariamente tiene esa necesidad de creer, podría decirse. Porque yo siento que sí tengo una necesidad de creer. Yo también, esa esperanza. Sí, Ajá, verán, pero- es bien curioso Ajá. lo que ustedes dicen, porque en los índices de depresión, de la experiencia de la depresión, las personas que no tienen ningún tipo de creencia son, o sea, tienen más experiencias con la depresión. Porque claro, o sea, creer en algo te sostiene, es como que te hace pensar que tu existencia tiene un sentido. Y si es que en la profundidad en realidad no tiene un sentido y está solo llenando el mundo y los humanos como solo estamos dañando el mundo, como prefiero morir. Claro. Claro, no hay esperanza. Exactamente. Claro. Qué fuerte. Bueno, y gracias por creer. Sí. Agradezco Sí. todo mi bagaje. Es que para mí sí, o sea, para mí en verdad es un ancla. En realidad el creer, obviamente mi perspectiva de Dios ha cambiado muchísimo, pero el creer o sentir que alguien por lo menos me escucha, que alguien por lo menos está ahí, Exacto. ¿me entiendes? Entonces, esa fue tal vez mi perspectiva, porque claro, la de ustedes siempre estuvieron en esto, para nosotros fue un cambio.
O sea, ustedes siempre estuvieron en el cristianismo y no hubo un momento que les transformó. Para nosotros estábamos en otra rama del cristianismo y luego venimos acá y fue como que, hijo de tu madre, esto es, o sea... Y claro, si tú me preguntabas hace 10 años, yo digo, yo voy a jurar que voy a seguir en este camino para siempre. Y ahora no sé dónde estaré en 2 años. La próxima semana no sé dónde estar, tan peor en 2 años. O sea, sí es una... Pero sí, esa esperanza sí me ha mantenido... Pero hay como una confianza, ¿no es cierto? Como cuando las cosas, algo malo pasa, generalmente como mi conexión espiritual me dice como, bueno, solo estás abierta a aprender en este proceso de la vida, ¿no? O sea, es una experiencia humana a la final, ¿no? Claro. Así es. Entonces, mientras más abierto estás a eso, como te sientes más cómodo estando sin un Dios que te diga lo que tienes que hacer, o sin este prototipo donde te explica que si es que no haces tal cosa te vas a ir al infierno. Exacto. Es como estar flotando como en la existencia, pero con la confianza de que estás creyendo que hay algo más, ¿no? Y que hay un propósito como más allá, ¿no? Y ahora, ¿tú crees que esto es netamente creer algo y crear algo? ¿O realmente hay una fuerza? O sea, eso es una pregunta personal, ¿no? Esta pregunta está súper densa, porque claro, mi lógica me diría que hay un montón de formas de explicar por qué yo tengo como estas creencias, por ejemplo. O sea, a nivel como que químicos en el cerebro y cosas así. Desde la percepción hasta como Ajá. todo lo que tú puedes construir cognitivamente. Ahora, desde mi propia experiencia, es una decisión creer para mí. Entonces, Claro. yo decido creer. Como sé que hay muchas cosas y cuestionamientos que podrían llevarme por el lado lógico de pensar que diferentes cosas, pero yo decido creer, ¿no? Es una elección para mí. Y es parte de la fe, ¿no? Igual que Decir- estar en una religión. Sí, parte de la Pero- fe tal vez decir, decido creer. ¿Qué tanto de esa creencia se relaciona con tener un compás moral? Porque al final la religión lo que hace es darte algo, Pautas. darte pautas de qué está bien y qué está mal. Y al final creo que desde el principio de los tiempos se le ha utilizado para eso, o sea, como Sí. para que no haya caos en la sociedad, ¿cierto? O sea, para decir, tú crees en esto y esta fuerza mayor te va a dar todo lo que tú necesitas siempre y cuando tú cumplas con este compás moral, ¿no es cierto? Y creo que todas las religiones tienen alguna interpretación Sí, de eso. totalmente. Y no sé, muchas de las religiones llegan más o menos al mismo punto, o sea, a los mismos, Sí, a las mismas totalmente, reglas, más o menos. Totalmente. Pero entonces, justamente como tú decías, tú decides creer, pero esas creencias, como que eso en lo que crees define tu compás moral. No sé si está bien la pregunta. Entiendo por dónde va, pero creo que nuevamente partimos de que la mayoría de iglesias buscan tener cierto control. Entonces, en realidad la moralidad, por así decirlo, como va a partir desde tu propia experiencia como ética de esa creencia que tienes. Es como yo no voy a ir a hacer daño a alguien más o qué sé yo, como actuar de robar, como porque siento que todos somos uno, como Yeah. todos somos one, ¿no? ¡Esa! La convertimos. Pero, La digamos, convertimos. lógicamente no es congruente, ¿me Claro, entiendes? claro. Con lo que yo entiendo de la espiritualidad. Ajá. Pero la religión también tiene sus propios mecanismos de querer sobrevivir a través de los tiempos, por eso ha sobrevivido, ¿no? Claro, claro. Entonces, por eso hay estos lineamientos como, si tú te pones a pensar, la homosexualidad siempre estuvo presente, como desde todo el tiempo. Ajá. Pero la religión como quería sostener a la familia, quería como consolidar una sociedad donde ellos crean estos lineamientos. Entonces, quien no cumple con estos lineamientos simplemente no puede No es pertenecer. parte del club. Yo creo que ahí sí hay que tener cuidado, y eso me pasaba a mí, en el sentido en el que la religión y la iglesia son cosas muy distintas. Sí. O sea, por ejemplo, sí creo que la iglesia tiene una agenda con los homosexuales, pero no creo que la religión ha tenido una agenda con los homosexuales. O sea, a lo que me refiero es, la religión es este contexto de tener una conexión espiritual, ya, que puede llevarte a una doctrina, que puede llevarte de la mano de una doctrina, lo que sea, pero la iglesia ha sido esa entidad o esa institución Sí, que ha tenido totalmente. el control, ¿me entiendes? Y creo que, y un poco mis preguntas también han ido con ese sentido, no sé si lo has sentido, pero en el que tampoco queremos aquí decir que la religión es mala, ¿me entiendes? Como no queremos decir que el hecho de creer o el tener un sistema de creencias es malo,
tal vez viene desde el lado, no, y te entiendo 100% lo que tú dices, pero a lo que voy es como el entender que una institución no ha hecho las cosas bien, o sea, es algo súper lógico y súper fácil de entender, Sí. ¿me entiendes? Pero ya el entender que una religión no lo ha hecho bien, ya es un contexto muy complicado a veces. Es más profundo. Y se vuelve como que este vaivén de como esa espiritualidad existe o no existe, ¿me entiendes? Como que esto que tengo es esa creación, ¿no? O es simplemente es como manipulación. Entonces, yo creo que ahí viene lo cool como que de estas conversaciones, porque nos hacen entender que en cierto sentido como que lo tóxico viene muy de la mano de como que ese egoísmo y ese querer el control de las personas que tienen el control, ¿ya? O sea, ya sean pastores, políticos o lo que sea. Pero claro, viene este sentir de como, incluso lo que decías que te relacionas del entender que hay algo más que me hace sentir de cierta forma y que, como tú dijiste hace un rato, decido creer. Y ahí ya viene cómo lo construyes, si lo cuestionas, no lo cuestionas y como que todo lo demás. Pero para mucha gente se ha vuelto, yo veo ahora como que gente más joven que ya tiene otro contexto, no tan cargado como nosotros lo tuvimos, que en cambio ve la religión como nosotros vemos a la iglesia. Sí, totalmente. Y ahí viene también incluso el fact que diste de la depresión, o sea, que es como ya desechan 100% la idea de la religión, ya se vuelve como, ok, perdí algo que tal vez no sirve, ¿me entiendes? Que tal vez es parte de la esencia del ser humano, que yo creo que sí, pero y que nos lleva a tener una mejor experiencia o a crear una mejor experiencia. Ok, pero la religión es una construcción de creencias. Entonces, como de alguna manera volvemos a caer en lo mismo sobre cuestionar qué tipo de creencias van a servir para qué. O sea, entonces, ¿cuál realmente es el fin de una religión? 100%. Sí. Entonces, si es que tú ves que el fin, qué sé yo, es conectarte más como a nivel espiritual y tener como una estructura que se alinee con tu propósito, pues me parece perfecto. Pero hay una línea muy delgada también en que la religión como también puede tener una construcción de creencias que tiene otro objetivo, que no necesariamente es como este último objetivo. Y esas creencias también te pueden llevar a tomar acciones que obviamente afectan a los demás, ¿no? Y yo creo que suponte que eventualmente, es que es muy denso porque, como tú decías, o sea, si una persona, por ejemplo, no mata porque cree que si mata se va a ir al infierno, para mí es cree nomás que te vas al infierno para que te detenga de matar, ¿me entiendes? Claro. O sea, por más que sea tan tóxico ese pensamiento, esa idea, porque debería ser uno, no mato porque la otra persona es valiosa y tengo que respetarla y tal cosa, me parece como que crees, o sea, crees siempre y cuando esto no te lleve a odiar, no te lleve a cometer barbaridades contra ti o contra los demás. Sí, En cierto sentido, pero es frágil. Ah, sí, por completo. Es frágil. Ajá. Es muy fácil caer en la dinámica del ego también, como desde la espiritualidad nosotros como también construimos mucho a partir de qué es el ego, ¿no? Claro. Y es como, es parecido como a este narcisismo, a este concepto de narcisismo. Entonces, pues sí, si yo voy a matar como a alguien, como obviamente yo siento que tengo el poder o mi ego tiene el poder de hacer eso. Claro. Sí, de ponerme encima. Yo tengo la esperanza, en verdad, por lo menos en mí, es de ver un cristianismo diferente. O sea, yo todavía me mantengo por esa línea y no para convertirlos, en verdad, porque te digo, si algo que nos unía antes del cristianismo, algo que nos une ahora, no es el cristianismo, definitivamente, porque tenemos tantas diferencias. Yo creo que es el cristianismo, pero visto de otra manera. Sí, o sea, yo contexto de esencia. Yo creo que le tengo tanto cariño a eso, que todavía al cristianismo, o sea, a lo que viví, a las cosas lindas que viví. La parte... Indignado. No, pero me asustaste. Que sí quisiera, me gustaría ver algo diferente, o sea, completamente diferente, es decir, completamente inclusivo, completamente que no te lleve a esta es la verdad y punto, pero que aquellas personas que sí se identifican con esto puedan vivir estos principios y que realmente amen, o sea, realmente lleven a los demás. Ese es mi sueño. No sé. Por ahí no lo conocemos todavía, o sea, por ahí sí hay otro grupo de personas que también está deconstruyendo como el sistema de creencias de una religión como alineado más a... Más para allá.
Sí. para Así allá, es. ¿no? Como no lo sabemos. Sí, Pero Sí, pues no podemos ser los sería únicos. como chévere, ¿no? Emilia, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te tengo dos preguntitas finales. La primera es, Ok. ¿dónde te encontramos en Instagram? Hablaste de The Mindspot, cuéntanos un poquito porque Sí. estoy seguro que todos deberíamos ir, o muchas personas van a escuchar, van a decir, me quedó excelente Emilia, quiero ir donde ella o donde sus colegas. ¿Dónde podemos encontrarles? Bueno, estamos en Instagram como The Mindspot SIC. Nuestra Ya. web está así en construcción todavía. Ya. Y bueno, estamos ubicados por la Granados, Perfecto. por el sector del ciclista. Ok, si alguien que no está en Quito podría tener tal vez sesiones por Zoom o lo hace solo Sí, presencial. tenemos como varios usuarios en otros países, de hecho. Ah, también. perfecto. Como recién estamos teniendo un Buenísimo. mayor alcance, entonces sí, somos como... Entonces, cuando subamos el podcast, de seguro vamos a asegurarnos de poder taguearles y todo para que Claro puedan que sí, con encontrarles. mucho gusto. Y a ti Igual también. gracias por la invitación. No, gracias. Y me gusta terminar con esta pregunta, en verdad es un poco compleja y medio que la respondiste, pero si podrías describir en pocas palabras Ujú. qué es este Dios o este universo que has encontrado para ti. Es bien complicada la pregunta porque no sé si lo puedo personificar en mi mente. Ujú. Es como es algo que puedo sentir, que lo veo, por ejemplo, cuando, no sé, me conecto con la naturaleza o veo las estrellas, pero siento que es como una fuerza que está presente como en todo, ¿no? También como hay una fuerza que, como tú decías, como estas malas vibras, ¿no? Que uno siente, pero no creo que igual sea desde un lado como de bueno o malo, Ujú. sino como que es solo una energía, a veces es una energía cargada de algo negativo o positivo, ¿no? O no sé, pero digamos que eso es como yo lo ¿Cómo percibo. lo percibes? Que no tenga una imagen, la verdad es que me da mucha paz, porque regresar a los tiempos donde veía a Jesús así y sentir como que eso era lo que es, no me producía como, Claro. Sí, sí. Claro. como muchas ganas de querer creer tampoco. Así es. Qué hermoso, muchísimas gracias Emilia. Gracias A por tu ustedes. tiempo, gracias por enseñarnos Ustedes. y veamos cuándo te visitamos y Claro. ojalá podamos tenerte de vuelta. Después este fue el free trial. Sí, igual nosotros estamos tratando de abrir un podcast que es Qué como chévere. desde el otro lado, ¿no? Como Qué hermoso. la psicología invitando a personas como de la comunidad a conversar de diferentes temas. Qué increíble. Hermoso, De verdad. hermoso. También estamos en Muchísimas eso. gracias. De una. Ustedes.